lo mejor. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. De lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1978. La historia es nuestra y la hace el pueblo. There's many ways of promoting peace. Do everything for peace. Kiss for peace or smile for peace. So geht's zu Bruch und nichts anderes. Unir nuestras luchas no para cambiar un gobierno, sino para derrocarlo. La policía está utilizando gases lacrimógenos contra el grupo de manifestantes. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. La policía ha vuelto a mostrar su peor cara. ¡Tenemos memoria! Nosotros actuamos por indicación siempre política. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos con la Realidad. En esta ocasión estamos muy contentos de entablar un diálogo con el doctor Benjamín Ortiz Espejel, catedrático de nuestra universidad. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho la invitación. Benjamín, hemos estado cuadrando estas emisiones en el tema del poder desde distintas visiones en el ámbito mundial, en el ámbito nacional, en distintas esferas de lo social, y no podemos estar completos sin hablar de la vida en lo rural, o eso que podemos llamar lo rural, o tú me ayudarás más a definirlo. Si te parece, para comenzar este diálogo, ¿cómo has tú, en tus investigaciones, en el trabajo que has realizado, notado las mutaciones de lo que podríamos, si es que se puede llamar, y creo que sí, llamar el poder hegemónico, a lo mejor en las últimas 3 décadas? ¿Qué manifestaciones crees que han sido las más acuciosas y que hoy nos estarían dando un contexto de plenas definiciones de poder en el ámbito de lo rural? Sí, cómo no, Juan. Yo creo que en los últimos 30 años hemos estado asistiendo a nivel global a un proceso de estandarización de muchas formas de convivencia humana. Esto lo podemos ver en aspectos como lo que es la producción de alimentos y que atañe directamente al ámbito de lo rural, en donde después de la Segunda Guerra Mundial y más recientemente podemos ver paquetes tecnológicos que buscan estandarizar las formas de producción de alimentos en todo el mundo. Tal vez el tema más relevante tiene que ver el tema de los transgénicos, pero no solamente los transgénicos que buscan homogenizar la diversidad genética de las plantas cultivadas, sino también las estrategias de producción que tratan de, digamos, imponer un solo modelo de producción basado en fuentes externas, principalmente las basadas en el petróleo. Esto da como resultado, por un lado, una erosión, yo llamaría una erosión de tecnologías, una erosión de conocimientos, una erosión genética, y esto implica graves pérdidas para la humanidad y para el planeta en sí mismo, dado que el concepto de homogenización es un concepto que, si bien se amolda a un esquema de mercado, no es lo más adecuado en términos de lo que los ecólogos nos han mostrado a lo largo de sus investigaciones, de lo que representa la diversidad biológica en términos de una mayor estabilidad, dicen ellos, una mayor resiliencia de los ecosistemas. Este concepto de resiliencia ha sido también adoptado por los nuevos agrónomos,
los agroecólogos, digamos, que han podido entender que los agroecosistemas también funcionan sobre el principio de la diversidad, de la agrobiodiversidad. Recordar que México es un centro de origen de muchas plantas cultivadas a nivel mundial, entre ellas pues, la más importante, el maíz. Entonces, este proceso de erosión genética, tecnológica y de conocimientos es tal vez el rasgo más importante de los últimos 30 años y que nos mete en un problema serio. Tú ya mencionabas, lo dijiste ahí de refilón, la lógica del mercado. Nos parecería es el actor, pues digamos, dominante hoy por hoy y especialmente en una cuestión tan sensible como la producción de alimentos. Una cuestión que si la humanidad un día decide prescindir de ella, pues no nos lleva a ningún lado. Pero ¿cómo entenderías tú, si es que existe, o cómo entiende el poder, una sincronía, si se puede compaginar la lógica del mercado con las dinámicas, yo diría materiales, biológicas, que tienen los ecosistemas o los espacios para producir alimentos? ¿Hay una sincronía o justamente no hay alternativa más que venga una erosión y ya nos platicarás más si esa erosión efectivamente puede ser reversible o qué? Pero de entrada, ¿qué hay entre compaginar dinámica y lógica de mercado con el espacio material, las posibilidades materiales? Sí, no, es muy buena la pregunta porque toca el tema del tiempo. El tiempo en términos de lo que tú muy bien señalas, la lógica de producción del mercado, que hemos venido pasando del trabajo artesanal, el trabajo de manufactura con un cuidado uno a uno, a una época en la cual entramos en la manufactura en serie y posteriormente grandes cantidades del mismo producto son elaboradas masivamente. Y esto va concomitante con el tema de un consumidor que antes utilizaba un producto y le duraba toda la vida, y ahora es un recambio de productos que por ahí algún autor, Lipovetsky, habla pues de un consumo de los turboconsumidores. Esto no tiene nada que ver con los ciclos de los ecosistemas, al menos como hoy por hoy lo entiende la teoría ecológica. Es decir, la capacidad de un ecosistema para producir bienes y servicios tiene límites, no es ilimitado. No podemos desarrollar ecosistemas o agroecosistemas con una tendencia de crecimiento exponencial en su productividad. Todos tienen un límite y este límite es el que desgraciadamente no ha sido entendido por los, no sé si se puede hablar así, de los diseñadores de mercado, que sin tener conocimiento de estos límites físicos, biológicos de los ecosistemas, los rebasan. Y los ecosistemas, se dice, están siendo forzados a condiciones de producción que los lleva a un deterioro y en muchos casos a una completa desarticulación. Sí, porque un poco reforzando lo que dices, si yo voy al supermercado o a los mercados de abasto, ni siquiera las grandes ya superficies, y encuentro manzanas de Washington en los Estados Unidos con espárragos que vienen de Perú, con kiwis que vienen de Nueva Zelanda, primero entendería yo que hay una sobreproducción, digamos que las manzanas de Washington, los pobladores de ahí, pues no lo requieren o está cubierta su necesidad y entonces tienen un excedente que pueden enviar al mercado exterior. Si no es así, estaríamos entonces hablando de esa sobrepresión del terreno, ¿no? Para generar más de lo que su propia población puede consumir. Pero ya habías mencionado el tema del maíz. Nuestro país tiene hoy por hoy un déficit comercial en producción de maíz, es decir, importamos más maíz del que somos capaces de producir y en ciertas condiciones. ¿Qué nos podrías decir de este alimento pues tan básico para los mexicanos y cómo esta lógica de mercado ha ido modificando los patrones para que podamos producir y consumir maíz en México? Mira, el tema del maíz es un tema que yo abordaría el día de hoy con un concepto que es el sentimiento. O sea, el sentimiento que un ser humano, y en particular un mexicano, tiene con respecto al maíz, eso es algo que difícilmente lo podrá entender el mercado. O sea, el tema de sentimiento humano ligado a valores, ligado a historias, a experiencias personales, es algo que tiene un valor muy grande,
pero que no es valorado dentro de los esquemas del mercado, que son más monetarios, aspectos más monetarios. Para el caso del maíz, este sentimiento del pueblo humano y el pueblo mexicano tiene que ver con un arraigo a la tierra, con una historia, con una suerte de convivencia y con una suerte de escala. La producción de maíz, la producción de los alimentos, y tú ya lo señalabas ahora, es una producción globalizada, pero que nos parece que ahí también hay algo que está descompuesto. Nosotros creemos que el concepto de escala tiene que estar muy ligado al concepto de sentimiento al terruño, y esto va ligado entonces a una redefinición de las estrategias y de los patrones de producción que yo llamaría a escala paisaje, a escala terruño, en donde no estoy queriendo yo decir que el tema de la producción de mercado esté cerrado. Para el caso del maíz, me parece que México es un verdadero laboratorio de experiencias en cuanto a generación de adaptación de maíces a las condiciones geográficas del país. México tiene más de 52 razas de maíz y que son producto de 5,000 años o más de domesticación, prueba y error, y que hoy por hoy está siendo puesto en riesgo por los campos experimentales de transgénicos de maíz. Y tengo entendido de importaciones directas, ¿no? Sí, el tema de las importaciones es un tema también muy interesante, porque recordemos que México hasta 1985 era exportador, no solo de maíz, leche, arroz, algodón. Sin embargo, por un cambio de política de gobierno federal, se decidió desincentivar la producción interna y dedicar mayores esfuerzos a la compra de maíz en el mercado internacional. ¿Y sabes algo en concreto de qué maíz, o qué maíces? Tú decías 50 y tantas especies nativas, domesticadas, entiendo ahí, sin procesos de transformación genética, mejoramientos biológicos, pero a través de digamos, experiencias vastas. Pero ¿qué maíz está entrando a México? Son maíces con una modificación genética. Desgraciadamente son maíces que no están, digamos, debidamente controlados, entran como consumo para forraje, pero también entran y viene ahí contaminado. Ya hemos hecho investigaciones con estudiantes de nuestra maestría y en donde hemos podido comprobar que en muestras de bancos de germoplasma aparentemente de maíces criollos hay hasta un 30% de contaminación de maíces transgénicos. Y ahora a nuestro tema, con todo este panorama que nos haces de un estado de cosas muy complicado, ¿cómo se expresa en relaciones de poder? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Tú cómo ves el escenario de poder en estas relaciones que ahora nos has planteado? Bueno, el tema del poder yo creo que tiene que ver en este caso con esa autodeterminación de qué queremos consumir, cómo lo queremos producir, con quiénes queremos intercambiar nuestros productos, y que esto represente, vuelvo a insistir, en este concepto de sentimiento de lo humano, en tanto congregación, en tanto reciprocidad, en tanto convivencialidad. Yo creo que estos conceptos de valores han sido completamente abandonados por un enfoque más pragmático, más utilitario y en una escala global, ¿no? Y hablabas de la resiliencia hace poco. ¿Cómo está eso? Todavía, ¿qué podemos recuperar? ¿Las especies tienen algún riesgo de desaparecer, de Sí. que nuestra propia producción pueda tener esa diversidad? ¿Qué nos...? La resiliencia entendida como esta capacidad de resistir y de adaptarse a contingencias ambientales, sociales, políticas de algún sistema, sí, tenemos todavía, no lo puedo entender todavía, pero existen todavía una gran riqueza biológica en nuestro país, a pesar de todo lo que ha sucedido, eso hay que decirlo, y que también va ligado a una gran riqueza de experiencias sociales. Es decir, el deterioro, tú lo planteabas en términos de erosión, la erosión, el deterioro no está tan grave, porque el discurso oficial es tenemos que importar porque no somos capaces de producir tanto para una población que
pues se ha triplicado prácticamente en menos de 50 años, que consume más maíz, pero el deterioro o las condiciones físicas del país no permiten una producción suficiente de alimentos, por eso los tenemos que traer de afuera. ¿Es parcialmente cierto? Es parcialmente cierto, pero yo creo que el tema tiene que ver más bien con canales de distribución y con una competencia en el mercado internacional entre maíz para consumo humano y maíz para bioetanol. Entonces yo creo que ahí hay un tema que habría que redefinir la política nacional en términos de importación de maíz y impulsar la producción interna. ¿Y eso por qué estaría cruzado? ¿Tú qué piensas? ¿O qué tendríamos que modificar para que ese escenario estuviese más Bueno, yo creo que ante todo lo que tendríamos que hacer es recuperar esta riqueza biogeográfica del país y recuperar también la diversidad de estrategias de producción de maíz en el país y poder planificar, regreso a mi idea, terruños, paisajes a una escala de convivencia humana en donde haya capacidad de autosuficiencia alimentaria sin excluir posiblemente algunos productos de exportación. Pareciera que hay condiciones que si no se resuelven en lo macro será difícil acceder a lo micro, y nos has platicado un poco de ello. Y en lo micro creo que nos podrías platicar muchísimas cosas. Si te parece, vamos a una pausa y retomamos justamente con esta cuestión del poder y el sector rural en nuestro país. Volvemos a este diálogo con Benjamín Ortiz. Hemos estado hablando del poder, se atisba un poquito a lo mejor el tema de los poderes. En el sector rural habíamos un poco planteado esta dinámica de mercado que interviene con pues, los sistemas tradicionales de producción y que en los últimos 30 años pues eso ha sido modificado, por decirlo lo menos. ¿Qué hay de los otros posibles poderes? Es decir, a medida que crece una hegemonía, una dinámica de mercado, pues eventualmente decrecen las localidades, el poder local, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo tienes el pulso? ¿Qué hay en nuestro país que pueda tener a lo mejor un contrapunto a estas lógicas, Benjamín? Bueno, Juan, para entrar me parece directo al punto más importante, yo creo que hay un descrédito muy fuerte hacia las instituciones en general en este país, en particular instituciones gubernamentales. Desgraciadamente, desde lo que podremos llamar el poder social, organizaciones ciudadanas, organizadas, por supuesto, están en muchos casos teniendo que remar a contracorriente frente a una situación de desorganización, digamos de abandono, como ya lo platicábamos en el bloque anterior, de apoyo a la producción, una suerte de, digamos, cambio de rumbo en tanto los intereses de la población. Entonces yo creo que el tema del poder ha ido ganando un terreno hacia ciertos valores que ya los comentábamos de un mercado y de extraterritoriales, y se pierde el poder, llamaríamos de lo social, en lo micro. Yo llamaría, haría un llamado de atención fuerte en términos de que es necesario un balance entre lo que sería la esfera del poder estatal, la esfera del poder social y la esfera del poder económico. Hay quien caracteriza el poder en términos de qué tanto puedo decidir, ¿no? Mientras tú tienes más poder sobre mí, pues menos es mi poder de decisión en las relaciones que tenemos. Bien. ¿Hoy el campo mexicano puede decidir por sí mismo? No, yo creo que es difícil quien pueda opinar en sentido contrario. Hoy por hoy el campo mexicano ha perdido un peso dentro de lo que es el esquema económico del país. Cada vez necesitamos importar más alimentos, desgraciadamente. Yo digo desgraciadamente porque México es un país probado como un país que tiene un gran potencial de ser exportador de alimentos. Volvemos un poco a la idea del bloque anterior. Pero sí, yo creo que el tema central es el de poder establecer diálogos, negociaciones entre poderes que conviven, que coexisten en la sociedad, y que hoy por hoy tenemos una
pues una predominancia de valores de la economía de mercado. Y ahora sí, platícanos, ¿qué has encontrado? Serán a lo mejor, sabemos que no las llevan todas ganando, pero ¿qué has encontrado en tus investigaciones en términos de comunidades organizadas, nuevas prácticas o prácticas de muchos siglos, pero que se adaptan a la convivencia, la resistencia, y a lo mejor que nos pudieras definir eso, si están en convivencia o en resistencia a estas corrientes dominantes de poder y de mercado? Bien. Bueno, debo de mencionar que llego a este tema por una reflexión personal en términos de mi vida como profesor y como investigador. En los últimos 10, 15 años me daba cuenta que en mis clases, en mis conferencias, empezaba yo a reproducir una suerte como de pesimismo del ámbito rural, que ya hemos platicado, de la sociedad en general, y llegó un momento en el cual yo dije, no puedo seguir siendo yo un vocero del desastre que estamos viviendo todos los días. Y de ahí surgió entonces la idea de empezar a registrar casos y experiencias, concretamente de la sociedad civil, que pudieran darnos algunos atisbos de esperanza en términos de que es posible formas diferentes de convivencia, de producción, de intercambio con el mercado incluso. Y junto con el doctor Víctor Manuel Toledo y yo hemos trabajado ya más de 10 años una sistematización de experiencias en México, en experiencias de tipo comunitarias, principalmente rurales, que van apuntando hacia esquemas de trabajo solidario y con un respeto hacia los ecosistemas. En ese sentido, puedo comentarte que hemos identificado cerca de 1,100 experiencias a nivel nacional, las cuales las hemos clasificado en producción de agricultura orgánica, apicultura, manejo forestal, artesanía, en fin, es toda una clasificación que trata de establecer una caracterización de estas organizaciones sociales, no podría yo decir emergentes, porque son de largo aliento. Hay experiencias de 30 y hasta de 40 años de organización. Pero sí creemos que no están visibles hoy por hoy en la sociedad. Son experiencias un tanto sigilosas, un poco más trabajando en lo pequeño, y que podríamos caracterizar que muchas de ellas son de filiación de los pueblos originarios. Muchas experiencias tienen una recuperación de conocimientos ancestrales sobre prácticas de conservación de suelo, sobre prácticas de conservación de germoplasmas nativos, no solamente de maíz, de muchas otras especies que se encuentran en el país, y que conjuntamente a esta necesidad de rescate de la producción primaria va ligado también a formas asociativas alternativas, no necesariamente bajo un esquema de corte empresarial, sino son formas de trabajo colectivo, solidario, y donde los puestos gerenciales, digamos, son puestos que estoy recordando ahorita una experiencia en la Sierra Norte de Puebla, los pueblos mancomunados, en donde los gerentes no reciben salario, pero en compensación la colectividad provee de todo lo necesario a sus familias durante el periodo en el cual ocupan en esos puestos. Son experiencias interesantes que nos hablan de maneras diferentes de poder producir. Dices que no están visibilizadas y coincido contigo plenamente. Para visibilizarlas, ¿encontrarías en estas más del millar de experiencias rasgos comunes? Bueno, ya hablabas de un respeto al medio ambiente, el tema de la solidaridad, pero ¿nos podrías profundizar un poquito en esos rasgos comunes que tú crees que, si estamos hablando de producción de alimentos, eventualmente sean la semilla buena que eventualmente después nos puede dar mejores resultados? Sí, algo que hemos notado, porque hemos platicado con muchos de miembros de estas organizaciones, es que estas experiencias surgen en respuesta a una situación de crisis, un desabasto, un desalojo, un problema de defensa de derechos humanos. Ante una situación de injusticia, hay una respuesta de un sentimiento humano, de indignación,
de ira, y que esto conduce a una suerte de, llamaremos nosotros, una primera forma de organización. Muchas de esas experiencias de respuesta, en cuanto son resueltas las demandas, se diluyen y regresan, digamos, a un estado anterior. Pero otras no. Hay otras experiencias que ante esa situación que podríamos llamar de disparador, deciden avanzar a un nivel superior de organización y continuar en un trabajo de mayor emancipación en cuanto a sus deseos y a sus aspiraciones. Ese sería un primer rasgo, que hay siempre un momento de crisis, de tensión, a partir del cual surgen estas formas de organización. Otro rasgo que ya lo mencionábamos es el tema de esta filiación a formas ancestrales de manejo y de conocimientos de la tierra. A mí me parece que es muy importante reconocer que dentro de este esquema que te he platicado a nivel nacional de más de 1000 organizaciones, el 30% de estas organizaciones se encuentran ubicadas en el estado de Oaxaca. Oaxaca para nosotros es un laboratorio de experiencias ciudadanas, de formas alternativas de protección de la biodiversidad y en donde el rasgo cultural es un rasgo muy importante. Entonces yo vería esos dos elementos como dos elementos a grosso modo como importantes y que hemos encontrado casi en todos los casos. Y has encontrado, para llevar agua al centro de esta emisión, cómo se establecen relaciones con el poder. Si tú me dices, hay una situación precaria, de crisis, la gente se organiza, pues la organización implica forzosamente una modificación, una generación de poder, a lo mejor en la escala micro, pero que pues de manera pues prácticamente impensable quedarían exentas de las dinámicas generales del poder. ¿Estas experiencias cómo han convivido históricamente con el poder? Es muy interesante la pregunta porque nos lleva a darnos cuenta que el estado de tensión es permanente. Hay una situación de remar a contracorriente de estas organizaciones. No podemos pensar que son experiencias idílicas, que todos viven en un estado de tranquilidad. Al contrario, son experiencias donde la lucha es cotidiana, de todos los días, y donde el diálogo, la negociación, tiene que ser permanente con las autoridades municipales, con los programas de desarrollo federales, que traen otra lógica, ¿no? traen otras demandas, traen otros tiempos, y estas experiencias han tenido de alguna manera la sabiduría, la inteligencia de poder negociar lo mejor de lo que ofrece el exterior sin perder esta capacidad de autodeterminación de un proyecto local, colectivo y con ciertos valores, ¿no? A mí me parece que eso es algo que también hay que señalarlo y que sin embargo más de una experiencia hemos podido también tener esa referencia, que al entrar en esa negociación entran en una especie como de trampa al acceder a ciertos términos de mercado. De tal manera que cuando la organización cede en estos ciclos que ya platicábamos de reproducción y de ciclos de autoabasto de los ecosistemas, en favor de unos ciclos externos con otra lógica, la organización se rompe, la organización se pierde y ahora pues son casos desgraciadamente que ya no han podido continuar. Aludías tú al caso de Oaxaca como una zona geográfica donde tienen pues una densidad de experiencias interesantes, pero también el estado de Oaxaca presenta unas condiciones sumamente interesantes. Uno, pues digamos, de los 3, si no me equivoco, estados más pobres del país, junto con Guerrero, junto con Chiapas, por un lado. Por otro lado, y ahí regresaría un poquito a profundizar en la pregunta anterior, el estado de Oaxaca hasta hace muy poco había tenido un solo régimen político, ¿no? Hasta ahora han entrado a la alternancia en la alianza que tuvieron los partidos políticos y, digámoslo así, ya no estaba el PRI. ¿Cómo notarías la mutación a lo mejor de un siglo para acá? A lo mejor es mucho, pero si en mucho el Estado mexicano a mitad del siglo XX se había consolidado
como un espacio institucional que había llevado a la práctica política las demandas sociales, y en concreto el tema del campo, y en Oaxaca creo que es un estado emblemático, y que pues a través de las instituciones, la reforma agraria, la figura del ejido, de las comunidades, etcétera, etcétera, había querido plasmar en las instituciones esas demandas sociales, y podríamos encuadrar más o menos así en los 50 para adelante, cómo la propia dinámica del partido o del Estado mexicano, a lo mejor ahí hago unas igual o términos que no debería, pero creo que en el estado de Oaxaca hay más o menos una homologación de ello, una predominancia muy marcada de un sector político, hasta hace muy poco. ¿Cómo eso ha afectado las comunidades en Oaxaca? Pero si te parece, dejamos ahí la pregunta y vamos a una pausa y retomamos con este tema delicado, pero que creo que puede ilustrar mucho. Sí, adelante. Retomamos nuestro diálogo con Benjamín Ortiz. Estamos platicando sobre el poder en lo rural y ya estaba yo tocando algunas fibras posiblemente muy sensibles, pero creo que por sensibles son valiosas. Caracterizabas al estado de Oaxaca como una región del país donde han encontrado ustedes, en las investigaciones que has compartido con el doctor Toledo, un buen número de experiencias sociales de cara a estas dinámicas de mercado, de cara a estas integraciones económicas, de cara al poder, donde hay pues, experiencias importantes de lo social. Ya las describías un poquito y describirás un poco más. Sí. Y yo te preguntaba, pues es un estado con unas condiciones históricas, políticas, de relaciones de poder bastante peculiares, similares a muchos estados del país, pero creo que en Oaxaca se cristalizaron muchas condiciones peculiares. Es el estado con más comunidades comunidades como estatuto, ¿no? A diferencia de los estados que más bien están con mayoría de municipios, en Oaxaca hay mayoría del estatuto de comunidades en el control político y económico de la zona. Pero es uno de los estados más pobres de nuestro país, con una historia política digamos, en términos de alternancia política al menos, pues tenemos hasta hace muy pocos años un cambio por ahí, y también, contrastantemente, uno de los de los estados con más riqueza en cuanto a recursos naturales de nuestro país. Todo ese entramado de cuestiones, ¿cómo sitúan a las comunidades en Oaxaca? Y de nuevo, ¿qué características y experiencias interesantes has podido encontrar para que algunas comunidades tengan prácticas que podamos decir, mira, por aquí podemos tener esperanza hacia adelante? Ya. Bueno, yo creo que es un excelente caso el de Oaxaca. Me parece que es un laboratorio en el buen sentido de la palabra, de poder estar acompañando procesos sociales, de formas alternativas de producción, de convivencia y de consumo, y que al mismo tiempo, como tú señalas, Juan, es un estado de una larga tradición de control caciquil y que incluso se podría remontar hasta épocas prehispánicas, ¿no? Digamos, la zona zapoteca, la zona mixteca, en esta confrontación con la Triple Alianza, en fin, es una zona de larga data de luchas por el poder. Por otro lado, también es un estado en donde la confluencia de las condiciones ecológicas nos dan un crisol de ecosistemas. Si México en sí mismo es un lugar de alta biodiversidad, Oaxaca sería el corazón de esa biodiversidad. En ese sentido, confluyen entonces la diversidad cultural junto con la diversidad ecológica, y esto da una suerte de asociación biocultural, que podríamos llamar así, única y excepcional tal vez en el mundo. Las formas entonces de control social ligado a esto son formas muy variadas, que sería muy difícil caracterizar en este momento, pero que sí podríamos decir que están representando hoy por hoy una verdadera oportunidad de desarrollo histórico y social, motores de desarrollo social e histórico en esta nueva suerte de confrontación o de resolución de conflictos de poder.
en donde más poder tenemos de control, que podría ser Oaxaca, también tenemos al mismo tiempo el mayor potencial de experiencias de innovación tecnológica, de innovación en experiencias de desarrollo sustentable. Un caso concreto. Me parece muy importante el caso de los pueblos forestales de la Sierra de Juárez, que tienen una organización alrededor del manejo del bosque, que es un manejo certificado internacionalmente como un manejo adecuado, lo cual habla de un primer momento de esta negociación que ya hablábamos con el entorno internacional. No todo el entorno internacional está también, habría que decirlo, ligado a una misma lógica de mercado. También existen entidades globales que están demandando productos certificados. Ahí es en donde me parece interesante que estas experiencias locales se liguen con experiencias, digamos, afines en términos de lo global. Por otro lado, hablábamos también de esta experiencia de manejo forestal, donde los cargos tradicionales se han mantenido por encima de los puestos gerenciales de una empresa convencional. Eso me parece también un caso excepcional. Yo creo que es de los casos que conocemos el más exitoso en esos términos. Si me permites, platícame ahí por qué se encuentra como virtuoso este planteamiento que acabas de hacer, que los cargos tradicionales, son cargos sociales políticos, estén por encima del cargo, yo llamaría empresarial. Sí. ¿Qué es lo que tiene de virtuoso? Yo creo que la virtud está en ese no perderse en los valores importantes, los valores humanos importantes para la comunidad. No desarraigar al responsable de la empresa de los valores comunitarios. Eso es muy importante. Tenemos otras experiencias en Quintana Roo, también ejidos forestales, donde a partir de una organización social entran en una lógica de mercado y ahí sucede lo inverso. Y la cooperativa o la producción forestal, en el caso de Quintana Roo, sufre un quiebre, sufre una crisis. No es así en el caso de Oaxaca. Yo creo que ahí el tema de los valores, yo vuelvo al tema de los sentimientos de arraigo y de comunidad, en la medida en que se mantengan claros, van a estar supeditando la lógica gerencial y de mercado sin que esto signifique no entrar en ese mercado. Entonces, me parece que es muy virtuoso ese caso. Sí, Alan Turén, que ha sido pues, un poco inspirador de esta serie de diálogos con la realidad en sus planteamientos del poder, esquematiza en sus últimas obras esta área de fuerzas impersonales del poder que manejan pues, las grandes decisiones del mundo. Y tú ahora nos haces decir, los esquemas de producción en estas comunidades más bien hacen que emerjan las personas por encima de estas fuerzas impersonales. Pero en los últimos años, ¿cómo has encontrado a lo mejor, regresando también a nuestro primer bloque, esta convivencia entre estas grandes fuerzas y experiencias así de concretas como las que estás planteando en Oaxaca, o si quieres aludir a alguna de otro estado? Bueno, como mencionábamos en algún bloque anterior, se trata de una tensión permanente, una tensión cotidiana desde que amanece hasta que anochece. Los responsables de estas organizaciones tienen que estar velando, vigilando, porque las inversiones, las estrategias, los productos, los proyectos mantengan un cauce, ¿no? No podemos decir que todos, como ya lo hemos señalado, sean exitosos, muchos han entrado en crisis, pero yo creo que los valores personales, individuales, familiares, comunitarios, son los valores importantes sin los cuales el individuo se descarrila y entraríamos en algo que Walter Benjamin ha señalado, estamos en una sociedad desbocada, en donde se pierden los controles sociales respecto a aquellos valores que son importantes para la sociedad. Yo sí creo que en el caso de Oaxaca ahí hay una beta muy importante de lecciones para otras regiones del país, pero no son los únicos. Yo creo que en Puebla
Hay otra experiencia muy importante, que es un grupo de cooperativistas que están en la Sierra Norte de Puebla, trabajando desde hace más de 40 años en un proyecto también de emancipación, en donde no se trata de estructuras autárquicas, sino de experiencias que han logrado integrar parte de su producción en un mercado internacional. Ellos comercializan café de manera internacional, y esto no ha representado una pérdida de los valores que para ellos son importantes, como es la lengua, como es la recuperación de los cafetales tradicionales, porque también hay de cafetales a cafetales, y como es, por ejemplo, también centros de defensa de derechos humanos. Tú hablabas, bueno, de estas dinámicas y de esta sociedad desbocada, eventualmente el estilo de vida mío, no sé si el tuyo, creo que no tanto, y probablemente el estilo de vida generalizado de la gente que nos hace favor de acompañar esta emisión, eventualmente está en dinámicas que ni siquiera sabemos que son desbocadas, pero que estamos en estas dinámicas generales. Hemos hablado de estos pueblos como si estuviesen allá afuera y las dinámicas de poder también allá afuera. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué crees que desde los espacios universitarios o de lo más generalizado de la sociedad, si es que eso lo podemos hablar, qué nos tocaría hacer de cara a estas dinámicas de poder de lo rural, donde eventualmente la población urbana a veces no tomamos tanto en cuenta que ese mundo sigue existiendo, por más que haya mutado incluso demográficamente en los últimos años, pero qué nos toca a, digamos, los ciudadanos de a pie, de estar atentos, de aprender, de dinamizar, de promover? ¿Qué nos dirías por ahí? Claro, claro, no, muy bien. Creo que lo que sigue a nivel individual y a nivel seguramente también de organizaciones sociales es la constitución, el fortalecimiento de redes. El concepto de redes solidarias es muy importante. Yo creo que nosotros como universitarios, nuestra universidad está abocada a promover el encuentro de este tipo de experiencias para que vayan cobrando visibilidad, vayan aprendiendo unas de otras de sus experiencias. Yo creo que eso es lo que sigue, el movimiento en red, movimientos organizados en red. No solamente, como platicamos en algún momento de otro bloque, estos movimientos que emergen en respuesta a una demanda específica, sino ahora movimientos organizados en red. Para el caso de México, en este momento no existe. Sin embargo, creo que el papel de las universidades es estratégico para poder ser un fermento de que estas semillas, que ahora están un poco dispersas y desagregadas, puedan crecer y florecer de manera conjunta. Y quizás es difícil de precisar, pero con la sociedad en lo general, que no está en las universidades, que está más bien en una dinámica difícil, de condiciones económicas, sociales precarias, en un ambiente, pues desgraciadamente, pues de alteración de la seguridad y de la paz en el país en los últimos años, ¿qué signos tendría que estar a lo mejor atento o, no sé, cualquier ciudadano para eventualmente fortalecer estas redes o estas prácticas? Creo que una de esas redes tendría que ser la simbiosis entre consumidores y productores. En la medida en que haya una relación directa entre consumidores urbanos responsables y productores, de los cuales ya hemos estado hablando en este programa, ahí podrá haber una fuerza muy importante, en donde el coyote, el intermediario, quede fuera del esquema y haya vínculos directos entre productores y consumidores, donde el precio de un jitomate, de un maíz, sea más accesible que el que encontramos hoy día en una tienda de productos orgánicos. Yo creo que el tema de la vinculación directa entre consumidores y productores en estas redes solidarias sería un tema seguramente que nos va a tocar vivir. Entonces tú dirías, en lo relativo al consumo, que estemos con, digamos, antenas afinadas para ver dónde están las relaciones con el productor lo más cercanas posibles. Sí.
Y en cuanto a las dinámicas de poder, ¿qué nos dirías a los ciudadanos? ¿Qué tendríamos que estar atentos de lo que ocurre en el campo mexicano para que eventualmente nuestras decisiones, en las pocas o espacios ganados de democracia, pocos, pero que pueden ser contundentes, ¿a qué tendríamos que estar pendientes para que las relaciones de poder fueran pues menos asimétricas al menos? Yo creo que como ciudadanos a lo que tenemos que estar atentos es a nuestro espacio inmediato. Yo creo que en términos directos y cotidianos, nuestra vida diaria que esté en lo más posible en una correspondencia con todo esto que hemos hablado. Eso es un acto político muy importante. El acto político en donde yo pongo paneles solares en mi techo de mi casa y lo comparto con mi vecino, ya es un acto de decisión política en relación, en este caso, a un bien energético como sería la energía solar. Y no estamos entrando en otro tema. Pero sí, también podríamos hablar del huerto urbano, del huerto familiar, que es compartido y trabajado solidariamente en ámbitos urbanos. Yo creo que ahí empiezan a germinar semillas de solidaridad cívica y ciudadana y que tendrían una solidaridad también con muchos esfuerzos a nivel mundial. Sí, porque a lo mejor los paneles solares pues requiere una inversión, requiere un conocimiento y a lo mejor lo otro está más cercano, todos comemos diario, necesitamos algo. En ocasiones este tipo de prácticas pues se consideran como pues hasta suntuarias, un lujo o una modita que algún grupo puede hacer, pues prácticamente así, como un lujo o como un accesorio. ¿Habría alguna consideración en que no es un lujo ni un accesorio, sino más bien encontrarías tú que tendría hasta cierto nivel de urgencia realizar este tipo de prácticas? Sí, te agradezco tu pregunta. El tema de la transición energética, que estaría ligado a todo esto que hemos platicado, es decir, el agotamiento del petróleo, nos está metiendo de lleno en un momento que se llama de transición energética. La transición energética, desde mi punto de vista, está abriendo la posibilidad real de una reorganización del poder ciudadano a nivel local y a nivel global. Entiéndase estas formas de generación de energía locales y que cobrarían mayor fuerza en términos de un movimiento de los que ya hemos hablado. Pues Benjamín, me encantaría que siguiéramos, porque son temas que ya me pican mucho más. Ha sido muy agradable la plática contigo, te la agradecemos mucho. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, creo que quedan muchos puntos ahí para ir tomando en este tipo de emisiones, como en la vida cotidiana de la universidad y el contacto con la ciudadanía. Y justamente a ustedes les agradecemos mucho el haber participado, el haber sido audiencia de esta emisión y les invitamos a que también estén con las otras emisiones de esta serie. Muchas gracias.